Sección 8. La conquista de Canaán. Josué dirige la conquista de Canaán. Jehová nombra jueces para liberar a su pueblo de sus enemigos. Basado en Josué, Jueces y Levítico 18, 24 y 25. Siglos antes de que Israel entrara a Canaán, Jehová le había prometido a Abraham que daría aquella tierra a sus descendientes. Y ahora, a las órdenes de Josué, los israelitas estaban a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Dios decidió que los cananeos merecían ser exterminados, pues eran sumamente violentos y degenerados. Así pues, dio instrucciones a los israelitas para que destruyeran por completo todas las ciudades de Canaán. Pero antes de comenzar su incursión, Josué envió 2 espías al país. Estos entraron en la ciudad de Jericó y se alojaron en casa de una mujer llamada Rahab. Aunque ella sabía que eran israelitas, permitió que se escondieran allí. ¿Por qué? Porque había oído hablar de los milagros que Jehová había realizado para salvar a su pueblo y ahora creía en él. Rahab hizo que los espías le prometieran que ni ella ni su familia morirían durante la conquista. Más tarde, los israelitas entraron a Canaán y atacaron Jericó. Jehová hizo que sus muros se derrumbaran, y el ejército arrasó la ciudad. Pero Rahab y su familia sobrevivieron. Así comenzó una intensa campaña de 6 años, en la que Josué y su ejército lograron dominar amplias regiones de la tierra prometida. Al final, se repartió el terreno conquistado entre las diferentes tribus de Israel. Un día, cerca del fin de su larga carrera, Josué reunió a toda la nación. Les recordó lo que Dios había hecho por sus antepasados y los animó a permanecer fieles. Sin embargo, tras la muerte de Josué y sus compañeros, los israelitas abandonaron a Jehová y empezaron a adorar dioses falsos. Durante los siguientes 300 años, desobedecieron las leyes divinas en muchas ocasiones. Y cuando lo hacían, Jehová los entregaba en manos de los filisteos y de otros enemigos. Pero siempre que le pedían ayuda, nombraba a un libertador. En total, existieron 12 de estos libertadores, llamados jueces. El libro bíblico que relata este período comienza con la historia del juez Otniel y termina con la del hombre más fuerte de todos los tiempos, el juez Sansón. Los sucesos que narra el emocionante libro de Jueces subrayan una lección fundamental. Si somos obedientes a Jehová, nos irá bien en la vida. Si no, sufriremos las consecuencias. Preguntas de repaso. ¿Por qué permitió Jehová que Rahab y su familia se salvaran? ¿Qué hicieron los israelitas tras la muerte de Josué? ¿Qué lección fundamental subraya el libro bíblico de Jueces? Sección 16. Llega el Mesías. Jehová revela que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Basado en los capítulos 1 a 3 de Mateo, el capítulo 1 de Marcos, el capítulo 2 de Lucas y el capítulo 1 de Juan. ¿Cómo podría la gente reconocer al Mesías? Dios mismo se encargaría de revelar su identidad. 400 años después de terminar de escribirse las escrituras hebreas, un ángel llamado Gabriel se le apareció a María, una joven que vivía en el norte de Galilea, en Nazaret. Gabriel le anunció a María que iba a tener un bebé. Aunque ella era virgen, Dios haría que quedara embarazada por medio de su fuerza activa, es decir, su Espíritu Santo. Este niño sería el prometido rey que gobernaría para siempre. En realidad, Dios transmitiría la vida de su hijo primogénito, que hasta ese momento vivía con él en los cielos, a la matriz de María. La siguiente es información suplementaria. ¿El Hijo de Dios? Jesús no fue engendrado por un hombre y una mujer. Su padre fue Jehová Dios, pues él mismo lo creó. De hecho, fue su primera creación. Como Dios le dio la vida, puede decirse que Jesús es su Hijo. Después, Jehová utilizó a este Hijo espiritual como obrero maestro para crear todas las demás cosas, incluido el universo.
Retorno a la sección. María aceptó con humildad aquella extraordinaria encomienda. Su prometido, un carpintero llamado José, se casó con ella después de que Dios le enviara un ángel para explicarle la situación. Ahora bien, recordemos que se había profetizado que el Mesías nacería en Belén, no en Nazaret. ¿Cómo se cumpliría esa predicción si dicha localidad estaba a unos 140 kilómetros, 90 millas de allí? Poco después, un gobernante romano ordenó un censo, y toda persona debió registrarse en su lugar de origen. Por lo visto, las familias de José y María eran de Belén, así que ambos viajaron allí cuando quedaba poco tiempo para que ella diera a luz. Jesús nació en un establo, y tuvo que ser acostado en un simple pesebre. Entonces, en un campo cercano, una multitud de ángeles se apareció ante unos pastores y les anunció que acababa de nacer el predicho Mesías o Cristo. También habría otras personas que darían fe de que Jesús era el prometido Mesías. El profeta Isaías había predicho que alguien prepararía el camino para la crucial obra de Cristo. Ese hombre fue Juan el Bautista. En cierta ocasión, al ver a Jesús, exclamó: «Mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». De inmediato, varios de los seguidores de Juan se hicieron discípulos de Jesús. Uno de ellos afirmó: «Hemos hallado al Mesías». Juan 1, 29, 36 y 41. Pero el testimonio más convincente aún estaba por darse. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, Jehová lo nombró Mesías por medio de su Espíritu Santo y dijo: «Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado». Mateo 3, 16 y 17. Por fin había llegado el Mesías prometido. Pero, ¿cuándo sucedió esto? En el 29 de nuestra era, justo cuando se cumplieron los 483 años predichos por Daniel. En realidad, estas son solo algunas de las muchas pruebas que demuestran que Jesús es el Mesías. Ahora bien, ¿qué mensaje proclamaría durante su estadía en la tierra? Preguntas de repaso. ¿Cómo dieron testimonio los ángeles de que Jesús era el Mesías? ¿Qué hizo Juan el Bautista para dar fe de que Jesús era el Mesías? ¿Cómo demostró Jehová que Jesús era el Mesías? Sección 20. La muerte de Cristo. Jesús instituye una nueva celebración. Lo traicionan y lo ejecutan en un madero. Basado en los capítulos 26 y 27 de Mateo, los capítulos 14 y 15 de Marcos, los capítulos 22 y 23 de Lucas y los capítulos 12 a 19 de Juan. Jesús llevaba 3 años y medio predicando y sabía que el final de su vida en la tierra estaba cerca. Los líderes religiosos judíos planeaban matarlo, pero temían la posible reacción del pueblo, que lo tenía por profeta. Entonces, Satanás influyó en el corazón de Judas, uno de los 12 apóstoles, para que vendiera a su maestro. Los líderes religiosos le pagaron 30 monedas de plata. Era la noche de la Pascua y Jesús se había reunido con los apóstoles para celebrarla. Después de pedirle a Judas que se retirara, Cristo instituyó una nueva celebración: la Cena del Señor. Tomó un pedazo de pan, hizo una oración y lo pasó entre los 11 apóstoles. Luego explicó: «Esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí». Tras eso pasó una copa de vino y dijo: «Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre». Lucas 22, 19 y 20. Aquella última noche, Jesús enseñó muchas cosas a sus apóstoles. Incluso les dio un nuevo mandamiento: que se tuvieran amor incondicional. De hecho dijo: «Todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí». Juan 13, 34 y 35. Les pidió que no se descorazonaran por lo que estaba a punto de sucederle, y después oró intensamente por ellos. Finalmente, cantaron alabanzas a Dios y se fueron al jardín de Getsemaní.
Allí Jesús se arrodilló y abrió su corazón a Jehová. Pero, de repente, llegó un grupo de soldados, hombres armados y sacerdotes con la intención de arrestarlo. Para identificar a Jesús, Judas se valió de la señal acordada: un beso. Los soldados apresaron a Cristo y los apóstoles huyeron. Jesús declaró ante el Tribunal Supremo de los Judíos que Él era el Hijo de Dios. Los jueces consideraron que su afirmación era una blasfemia, un delito por el que podía ser condenado a muerte. Entonces lo hicieron comparecer ante Poncio Pilato, el gobernador romano. A él le pareció que Jesús era un hombre inocente, pero aún así cedió ante los deseos del pueblo que pedía su ejecución a gritos. Cristo fue llevado hasta un lugar llamado Gólgota, y allí los soldados romanos lo clavaron a un madero. De pronto, la radiante luz del día se convirtió en total oscuridad. Aquella tarde, cuando Jesús murió, ocurrió un fuerte terremoto. Sus restos fueron enterrados en una tumba esculpida en la roca y, al día siguiente, los sacerdotes sellaron la entrada y mandaron vigilarla. ¿Sería esa su última morada? No, pues estaba a punto de suceder el mayor de los milagros. La siguiente es información suplementaria. El importante papel de Cristo. Para que se cumpliera el propósito de Dios para la humanidad, era necesario que Jesús muriera. Ahora bien, Él nunca moriría a causa del pecado heredado, pues había sido concebido por Espíritu Santo y era perfecto. No obstante, decidió entregar su vida para que tuviéramos la posibilidad de ser felices y vivir para siempre, una oportunidad que el desobediente Adán nos negó a todos. Preguntas de repaso. ¿Qué celebración instituyó Jesús? ¿Qué sucesos llevaron a la ejecución de Cristo? Lo que Dios hizo para salvar a la humanidad. Dios le prometió a su siervo Abraham que la predicha descendencia vendría de su familia. Sería una persona mediante la cual recibirían bendiciones todos los habitantes de la tierra. Más tarde, Jacob, nieto de Abraham, se mudó a Egipto. Allí, su familia siguió creciendo hasta convertirse en la nación de Israel. Posteriormente, un tiránico faraón esclavizó a los israelitas. Para sacarlos de Egipto, Dios hizo que el profeta Moisés dividiera milagrosamente las aguas del Mar Rojo. Después de aquello, les dio leyes a fin de guiarlos y protegerlos. Entre estas se hallaban los 10 mandamientos y las que les exigían hacer ofrendas por el perdón de pecados. Por inspiración divina, Moisés dijo a los israelitas que Dios enviaría otro profeta. Dicho profeta sería la descendencia prometida. La siguiente es información suplementaria. El santo nombre de Dios. La primera vez que aparece en la Biblia el nombre Jehová es en Génesis 2:4. Los manuscritos en los idiomas originales de las Santas Escrituras contienen este singular nombre unas 7,000 veces. Su significado, Él hace que llegue a ser, nos garantiza que Dios es capaz de hacer todo lo que se propone y promete. Retorno al artículo. 4 siglos después, Dios prometió al rey David que la descendencia tendría un gobierno que duraría para siempre. Esta descendencia resultó ser el Mesías, el libertador nombrado por Dios para salvar a la humanidad y convertir la tierra en un paraíso. Dios fue revelando más y más datos sobre el Mesías por medio de David y otros profetas. Estos predijeron que sería humilde y bondadoso. Su reino eliminaría el hambre, las injusticias y la guerra, y todos sus súbditos vivirían en paz entre sí y con los animales. Las enfermedades, el sufrimiento y la muerte, que Dios nunca quiso que existieran, desaparecerían. Además, quienes hubieran muerto volverían a vivir en la tierra. Dios predijo mediante Miqueas que el Mesías nacería en Belén, y mediante Daniel, que lo matarían. No obstante,
Dios lo resucitaría y lo nombraría rey en el cielo. Daniel escribió que el reino del Mesías reemplazaría para siempre a todos los gobiernos de la tierra. Ahora bien, ¿vino el Mesías tal y como se había predicho? Basado en Génesis 22 a 50 y en Éxodo, Deuteronomio, Segundo de Samuel, Salmos, Isaías, Daniel, Miqueas y Zacarías 9:9. Fin del artículo. Hemos hallado al Mesías. 7 siglos después de escribirse, se cumplió la profecía de Miqueas. Jesús, el Mesías, nació en Belén. Al cabo de unos 30 años, en el 29 de nuestra era, la profecía de Daniel acerca de la venida del Mesías también se cumplió. Jesús se bautizó y Dios lo ungió con Espíritu Santo. De modo que la descendencia, el tan esperado Mesías, llegó en el tiempo predicho. De inmediato, Jesús comenzó a declarar las buenas nuevas del reino de Dios. Lucas 8:1. Tal como se había profetizado, fue una persona bondadosa y tierna que se interesaba sinceramente por los demás. Enseñó con amor lecciones prácticas y curó a muchas personas de toda suerte de dolencia, lo cual demostró que tenía la aprobación de Dios. Mateo 4:23. Quienes lo seguían, personas de todas las edades, llegaron a la misma conclusión que uno de sus discípulos. Hemos hallado al Mesías. Juan 1:41. Jesús predijo que justo antes de asumir completo control de la tierra, se verían guerras, terremotos y muchos otros problemas. De ahí su consejo: manténganse alerta. Pese a ser un hombre perfecto que siempre obedeció a Dios, Jesús tuvo enemigos que terminaron matándolo. Su muerte fue la ofrenda perfecta que nos permitiría recuperar lo que Adán y Eva perdieron: la oportunidad de vivir para siempre en un paraíso. La muerte de Jesús y su resurrección 3 días después como Espíritu poderoso también cumplieron profecías. Tras resucitar, se apareció a más de 500 de sus discípulos. Antes de ascender al cielo, dio a sus seguidores el mandato de hablar acerca de Él y su reino a gente de todas las naciones. Mateo 28:19. ¿Hasta qué grado llevaron a cabo esta comisión? Basado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Primera a los Corintios. Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Qué son los aloes mencionados en la Biblia? Los aloes de los que habla la Biblia se usaban para perfumar camas y prendas de vestir. Provenían del palo de aloe, un tipo de aquilaria, cuya madera produce aceites aromáticos y resina al descomponerse. La madera impregnada se molía y se vendía en polvo. La Biblia compara las tiendas de Israel a aloes que Jehová ha plantado. Números 24, 5 y 6. La comparación podría deberse a la forma del palo de aloe, que alcanza los 30 metros, 100 pies de altura y es frondoso en la copa. Aunque el árbol no se encuentra hoy día en Israel, la obra A Dictionary of the Bible señala que no hay nada que descarte la posibilidad de que este y otros árboles desconocidos en la región fueran cultivados en el populoso y próspero valle del Jordán de tiempos bíblicos. ¿Qué tipo de ofrendas se aceptaban en el templo de Jerusalén? La ley de Dios exigía que los sacrificios que se llevaban al templo fueran de la máxima calidad. Dios no aceptaba ofrendas defectuosas. Filón, escritor judío del siglo I, señala que los sacerdotes inspeccionaban los animales desde la cabeza hasta el extremo de las patas para verificar que estuvieran sanos y sin defecto alguno. Según el biblista E. P. Sanders, es probable que el templo solo permitiera la venta de animales previamente inspeccionados por los sacerdotes. De ser así, el vendedor tendría que dar al comprador algún tipo de comprobante de que el animal estaba libre de defectos. En 2011,
Un equipo de arqueólogos descubrió una ficha o comprobante de ese tipo en los alrededores del templo. Un sello de arcilla en forma de moneda que data de entre el siglo I antes de nuestra era y el año 70 de nuestra era. Tiene inscritas 2 palabras arameas que se han traducido puro para Dios. Se cree que los oficiales del templo ataban estas fichas a los productos o animales destinados a los rituales. Fin del artículo.